¿Alguna vez has sentido que, por más esfuerzo que pongas, las cosas simplemente no avanzan? Tal vez sientes como si hubiera algo invisible que te detiene, algo que te impide avanzar en diferentes aspectos de tu vida, ya sea en tu situación económica, emocional o incluso espiritual. Te encuentras pidiendo respuestas, orando con esperanza, buscando una salida, pero algo parece estar estancado. Es una sensación difícil de describir, pero la entienden aquellos que han pasado por momentos de incertidumbre, frustración y desesperanza. Si alguna vez te has sentido así, o tal vez estás viviendo esa lucha ahora mismo, quiero que sepas que no estás solo. Este sentimiento no es algo que solo unos pocos experimenten. Muchos a lo largo de la historia han enfrentado esa misma sensación de estar atrapados en una burbuja invisible que les impide avanzar. Sin embargo, quiero compartir una buena noticia contigo. Hay una respuesta, y está escrita en las Escrituras. En medio de todo este estancamiento, Dios ya ha dejado una clave, un principio divino, que puede desbloquear bendiciones y brindarte protección inmediata. Hoy, quiero hablarte sobre un salmo que, aunque a menudo se pasa por alto, contiene un poder espiritual profundo. Este salmo tiene la capacidad de transformar tu vida de manera real y tangible, trayendo provisión donde hay escasez y seguridad donde hay temor. Pero antes de que pienses que esto es solo un simple ritual o una fórmula mágica, quiero aclararte algo importante. Este no es un acto vacío. Es un principio divino, un acto de fe que cuando se entiende y se aplica correctamente, trae frutos poderosos. Seguramente te preguntas, ¿puede realmente un simple salmo cambiar mi vida? Mi respuesta es, sí, puede, pero no lo digo de forma ligera ni como una promesa vacía. Te lo digo con base en las experiencias que muchos han vivido al aplicar estos principios, y hoy quiero compartir contigo una historia poderosa que ilustra el impacto real de la fe y la oración. En tiempos del profeta Elías, hubo una gran sequía y escasez en la tierra. Los ríos se secaron, los cultivos no crecieron y muchas personas morían por falta de comida. En medio de esta crisis, Dios le dio una orden inusual a Elías. Lo envió a la casa de una viuda que, en su desesperación, solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite de oliva. Esta mujer estaba a punto de preparar la última comida para ella y su hijo, convencida de que no habría más sustento después de eso. Imagina el dolor de esa madre al mirar a su hijo, sabiendo que no podría alimentarlo al día siguiente. La desesperación la rodeaba, el final parecía inevitable, pero entonces llegó la palabra profética de parte de Elías. No tengas miedo, hazlo primero por Dios, y tu provisión no faltará. En ese momento la viuda tenía dos caminos a seguir: mirar las circunstancias y rendirse ante ellas, o confiar en la promesa de Dios. Ella eligió confiar. Lo que sucedió a continuación fue un milagro. La harina y el aceite nunca se agotaron. Lo que ella pensaba que sería su última comida, se convirtió en el sustento que la mantuvo con vida durante toda la crisis. Este es el poder de confiar en las promesas de Dios, aun cuando todo parece perdido. No solo conocía las necesidades de la mujer, sino que ya había preparado el camino para su provisión. Antes de continuar, quiero invitarte a que dejes un comentario. Esta es una oportunidad para que reflexiones sobre lo que has escuchado hasta ahora. ¿Qué palabra o principio te ha tocado más? Tal vez es fe, prosperidad, protección o confianza. Escribe en los comentarios una palabra que resuene contigo y que sientas que es clave para activar las bendiciones en tu vida. Al compartir tu palabra, estás dando un paso más hacia el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida. Ahora, quiero que te detengas un momento y reflexiones sobre lo que nos enseña esta historia. Dios no solo conoce tus necesidades, sino que ya ha provisto el camino hacia tu suministro y protección. El problema es que muchos, aunque oran, no comprenden cómo activar esas promesas en sus vidas. Es por eso que hoy quiero revelarte un salmo olvidado, un salmo que contiene secretos espirituales que pueden desbloquear bendiciones en tu vida, tal como lo hizo con la viuda. Este no es un acto mágico ni un hechizo. Es un principio divino que, cuando se entiende y se aplica con fe, puede cambiar tu situación, como lo hizo con esa viuda, y como lo ha hecho con muchos otros que han aprendido a activar las promesas de Dios en sus vidas. Entonces te pregunto,
¿Estás listo para aprender cómo utilizar este salmo poderoso? ¿Estás listo para transformar tu vida financiera, emocional o espiritual? Si tu respuesta es sí, quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar el rumbo de tu vida de una manera profunda y real. Quizás te estés preguntando, ¿pero qué tiene de especial este salmo? Tal vez has orado muchas veces, has leído las Escrituras y te has sentido frustrado porque, aunque sabes que las promesas de Dios son reales, aún no has visto el cambio que esperas. Quiero explicarte que la razón por la que muchas personas no experimentan los milagros que las Escrituras prometen no es porque las palabras sean ineficaces, sino porque no comprenden el poder detrás de ellas. Los salmos no son simples oraciones o poemas de consuelo, son decretos espirituales que activan principios divinos. Cuando lees un salmo con fe, no solo estás repitiendo palabras, estás proclamando la voluntad de Dios sobre tu vida y activando el poder sobrenatural que trae consigo. Este poder no es automático. No basta con decir las palabras sin entender su profundidad y significado. La clave está en la fe. La Biblia nos enseña que, sin fe, es imposible agradar a Dios. Es decir, no es suficiente con leer el salmo o rezarlo. Necesitas creer en lo que estás diciendo, entender las promesas de Dios y aplicar ese conocimiento con convicción. La fe activa la respuesta divina. El Salmo 112 en particular es un salmo lleno de promesas profundas. Es un salmo que no solo habla de provisión material, sino también de protección espiritual y estabilidad. El Salmo 112 describe lo que sucede en la vida de aquellos que temen al Señor y siguen sus mandamientos. Nos habla de una prosperidad que no solo es material, sino también emocional, mental y espiritual. Primer versículo: Bienaventurado el hombre que teme al Señor y se deleita en sus mandamientos. Este primer versículo ya nos da una pista crucial. La prosperidad empieza con el temor a Dios. Pero no se trata de un miedo negativo, sino de un profundo respeto y reverencia por el Creador. Temor a Dios significa alinearnos con sus principios, vivir conforme a su voluntad, y no solo desear bendiciones sin estar dispuestos a caminar por el camino que Él ha trazado. Este temor es lo que abre la puerta a la prosperidad y a la protección. Dios no promete bendición a aquellos que simplemente desean riquezas o éxito, sino a aquellos que buscan agradarle, que desean vivir una vida de justicia y rectitud. Cuando este principio se aplica correctamente, es cuando las puertas de la bendición se abren. Si has sentido que estás trabajando arduamente, pero las bendiciones no llegan, pregúntate, ¿estoy alineado con los principios de Dios? ¿Estoy buscando su voluntad en mis decisiones y acciones diarias? Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Este versículo nos muestra que las bendiciones de Dios no son solo para una persona, sino para toda su familia, su descendencia. Las decisiones que tomes hoy, las oraciones que declares hoy, no solo afectarán tu vida, sino también la vida de tus hijos, nietos y generaciones futuras. Esto significa que cuando decides vivir conforme a los principios divinos, no solo estás asegurando tu prosperidad, sino la de tu familia. Estás construyendo un legado espiritual que perdurará. A menudo las personas piensan que lo que hacen solo afecta su vida directa. Pero la verdad es que las bendiciones y maldiciones tienen efectos generacionales. Lo que siembras hoy, lo que confías a Dios hoy, afectará a tus seres queridos mañana. Eso es lo que significa una generación bendita. En su casa hay riquezas y abundancia, y su justicia permanece para siempre. Aquí, el Salmo nos habla de las riquezas materiales, pero también de una riqueza que no se mide solo en términos de dinero. Las riquezas a las que se refiere este versículo son una vida abundante, llena de propósito y paz. Son riquezas que no se desvanecen, que no dependen de las circunstancias externas, sino de la justicia de Dios, que permanece para siempre. Vivir conforme a los principios divinos no solo trae estabilidad material, sino también una paz interior que no depende de lo que esté sucediendo a tu alrededor. Muchas veces, las personas luchan por obtener más, pero cuando logran lo que desean, se dan cuenta de que lo que realmente necesitaban era una paz duradera, un fundamento firme en sus vidas. Esta paz no se obtiene por el dinero, sino por vivir alineados con la voluntad de Dios.
La luz resplandece en las tinieblas para los rectos, para los misericordiosos, los justos. Este versículo es crucial. Habla de cómo, incluso en los momentos de oscuridad y dificultades, la luz de Dios guiará a aquellos que viven con rectitud y compasión. En los momentos más oscuros de la vida, cuando todo parece perdido, aquellos que han caminado en justicia y misericordia experimentarán la dirección divina. Dios no promete que no pasaremos por tiempos difíciles, pero sí promete que nos guiará a través de ellos. Su luz siempre resplandece, incluso cuando parece que las tinieblas nos rodean. Bienaventurado el hombre que presta generosamente y que maneja sus negocios con rectitud. Aquí, el Salmo nos enseña un principio esencial: la generosidad. El Salmo afirma que aquellos que dan generosamente, aquellos que manejan sus negocios con rectitud, serán bendecidos. El dinero no es solo para ser acumulado, es un medio para hacer el bien, para bendecir a los demás y glorificar a Dios. Las personas que entienden este principio son las que disfrutan de una prosperidad duradera, porque no solo buscan el beneficio personal, sino el bienestar de otros. Este es un principio que muchos de los grandes hombres y mujeres de la Biblia comprendieron y aplicaron. La generosidad es la clave para abrir las puertas de la prosperidad. Los justos nunca serán conmovidos, se acordarán de ellos para siempre. Este versículo es un recordatorio poderoso de que, aunque los retos lleguen, aquellos que han vivido rectamente no serán derribados. Su fe está tan firme que nada podrá apartarlos de su propósito. Esto es una promesa de estabilidad. En un mundo donde todo puede cambiar de un momento a otro, aquellos que confían en Dios y siguen sus caminos permanecerán firmes. Este versículo es una declaración de confianza absoluta en la fidelidad de Dios. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. El Salmo 112 nos enseña que aquellos que confían en Dios no temen las malas noticias. Las malas noticias son inevitables en la vida, pero aquellos que han establecido su confianza en el Señor no se ven sacudidos. La confianza en Dios es un ancla que nos mantiene firmes, incluso en medio de la tormenta. Su corazón está seguro, no temerá. Finalmente, el Salmo 112 nos asegura que el corazón de aquellos que confían en Dios estará seguro. Nada les hará temer. No importa cuán difíciles sean las circunstancias externas, su fe en Dios será su refugio. Esta seguridad no es una promesa de una vida sin dificultades, sino de una vida con un fundamento firme en el Señor. A lo largo de las Escrituras, podemos encontrar ejemplos poderosos que respaldan las promesas del Salmo 112. Estos ejemplos no son meras historias, sino testimonios de personas que vivieron conforme a los principios de Dios y experimentaron transformaciones radicales en sus vidas. Cada uno de estos ejemplos nos muestra que lo que está escrito en los Salmos no es solo un ideal abstracto, sino una verdad práctica que se puede vivir hoy. Primero, el caso de Abraham. Un hombre que confió en las promesas de Dios. Abraham es un ejemplo perfecto de alguien que confió plenamente en las promesas de Dios y experimentó una bendición generacional. En Génesis 12:2-3, Dios le prometió a Abraham que lo haría una nación grande y que todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de él. A pesar de la incertidumbre y los desafíos, Abraham creyó en la promesa divina. El Salmo 112 habla de cómo la descendencia de los justos será poderosa en la tierra. Este principio se hizo realidad en la vida de Abraham. Aunque no vio el cumplimiento total de esa promesa en su vida, Abraham confiaba tanto en Dios que supo que su fe tendría un impacto en sus generaciones futuras. Isaac, su hijo, y Jacob, su nieto, también fueron bendecidos por Dios debido a la fe de Abraham. La promesa de prosperidad y legado espiritual que Abraham recibió se cumplió a través de sus descendientes, lo que nos recuerda que nuestra obediencia y fe pueden tener un impacto eterno en nuestras familias. 2. El caso de José. La prosperidad que nace en medio de la adversidad. José, uno de los hijos de Jacob, es otro ejemplo de cómo las bendiciones de Dios pueden traer prosperidad y estabilidad, incluso en los momentos más difíciles. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y pasó años en prisión por un crimen que no cometió. Sin embargo, a pesar de todas las adversidades,
José nunca perdió su fe en Dios. En Génesis 41:46 se dice que José interpretó los sueños del faraón y fue elevado a la segunda posición más alta en Egipto, siendo responsable de toda la provisión durante una gran hambruna. La vida de José refleja lo que el Salmo 112 dice: «Los justos nunca serán conmovidos, no temerá las malas noticias». A pesar de las malas noticias y las pruebas continuas, José se mantuvo firme en su confianza en Dios. Fue reconocido por su rectitud y finalmente vio cómo la prosperidad que Dios le prometió se manifestaba no solo en su vida, sino también en la vida de su familia y de toda una nación. El Salmo 112 se hace realidad cuando vemos que aquellos que se mantienen firmes en su fe, como José, pueden experimentar bendiciones incluso en medio de la adversidad. Tercero, el caso de David. Un hombre según el corazón de Dios. David es otro personaje que ejemplifica los principios del Salmo 112. En 1 Samuel 16, Dios lo eligió como el próximo rey de Israel, a pesar de que era el menor de sus hermanos y un simple pastor de ovejas. David, conocido por su devoción a Dios y su obediencia a sus mandamientos, fue un hombre que vivió conforme a la voluntad de Dios. A lo largo de su vida, enfrentó muchos enemigos, desde el gigante Goliat hasta el rey Saúl, quien intentó matarlo en varias ocasiones. Sin embargo, David nunca permitió que sus enemigos lo apartaran de su fe. En 2 Samuel 7:16, Dios le promete que su reino será estable y su descendencia durará para siempre. El Salmo 112 dice que la luz brilla en las tinieblas para los rectos, y esta promesa se cumple en la vida de David. A pesar de las sombras de la traición y el conflicto, la luz de Dios siempre estuvo con David, guiándolo a través de las oscuridades más profundas. David no solo prosperó como rey, sino que también dejó un legado eterno. De su linaje nació Jesús, el Salvador del mundo. La promesa de una descendencia poderosa, como se menciona en el Salmo 112, fue cumplida en la vida de David de manera impresionante, mostrando que aquellos que siguen a Dios pueden ser una bendición generacional. Cuarto, el caso de la viuda de Sarepta. Confianza en la provisión divina. Elías, el profeta, fue enviado por Dios a una viuda en Sarepta durante una época de gran hambre y sequía. 1 Reyes 17:8-16. La viuda estaba a punto de hacer su última comida para ella y su hijo, porque no tenían más provisiones. Pero Elías le pidió que primero le diera a él lo poco que tenía, asegurándole que, si lo hacía, nunca le faltaría comida. La mujer confió en la palabra de Elías, y al hacerlo, vio cómo la harina y el aceite nunca se agotaban durante toda la crisis. Este relato se alinea perfectamente con el Salmo 112, que promete que su justicia permanecerá para siempre, y que aquellos que confían en Dios no temerán las malas noticias. A través de su fe, la viuda experimentó un milagro de provisión constante. Su generosidad y obediencia a la palabra de Dios resultaron en una bendición sobrenatural que la mantuvo a ella y a su hijo a salvo durante la crisis. El caso de Salomón. Sabiduría y prosperidad divina. Salomón, el hijo de David, es otro gran ejemplo de cómo los principios de prosperidad y protección se activan cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios. En el 1 Rey 3:5-14, Salomón pidió sabiduría a Dios, y Dios le concedió no solo sabiduría, sino también riqueza y honra. Salomón llegó a ser conocido como el hombre más sabio y rico de su tiempo, construyendo el templo de Dios y trayendo prosperidad a Israel. El Salmo 112, en su versículo que dice, «Grandes riquezas hay en su casa», refleja la bendición de Salomón. Su prosperidad no era solo material, sino también espiritual, ya que con su sabiduría estableció una era de paz y prosperidad para su pueblo. Como dice el Salmo, su justicia permanecerá para siempre, y la sabiduría de Salomón trajo estabilidad y paz a toda la nación de Israel. Estos ejemplos bíblicos son testamentos vivos de cómo los principios del Salmo 112 se cumplen en las vidas de aquellos que confían en Dios, que obedecen sus mandamientos y que viven con un corazón generoso y recto. La prosperidad que se menciona en este salmo no se trata solo de riquezas materiales, sino de una vida llena de propósito, paz, protección y estabilidad que se extiende más allá de nuestras propias vidas y toca a las generaciones que nos siguen. Ahora bien,
Si tú también deseas experimentar estas bendiciones en tu vida, es crucial que actúes con fe. Como vimos en los ejemplos de Abraham, José, David, la viuda de Sarepta y Salomón, todos ellos tomaron pasos de fe y obedecieron a Dios. Y a través de ello, vieron el cumplimiento de sus promesas. Tú también puedes experimentar lo mismo si te alineas con los principios divinos del Salmo 112. Ahora que has visto cómo estos principios se aplicaron en la vida de hombres y mujeres de fe a lo largo de la historia, quiero hacerte algunas preguntas importantes. No son solo preguntas para reflexionar, sino que son invitaciones a que actúes y des un paso de fe. ¿Sientes que tu vida está estancada en alguna área, ya sea en lo financiero, emocional o espiritual? ¿Hay algo que te está frenando, algo que parece que te impide avanzar, no importa cuánto lo intentes? Si es así, quiero que escribas en los comentarios lo que crees que te está bloqueando. Al hacerlo, no solo estás identificando el área que necesita transformación, sino que también estás tomando un paso de fe al reconocer que estás listo para romper con ese ciclo. ¿Estás dispuesto a confiar en las promesas de Dios y aplicar los principios que has aprendido hoy? El Salmo 112 es una clave poderosa para activar la prosperidad y la protección divina. La pregunta es, ¿estás dispuesto a declarar con fe que lo que Dios promete en su palabra también es para ti? Si es así, quiero que comentes ahora mismo. Declaro la prosperidad de Dios sobre mi vida. ¿Cómo vas a aplicar lo que has aprendido hoy en tu vida diaria? Quizás sientas que hay algo que necesitas cambiar en tu actitud, en tu enfoque hacia las finanzas, en tu forma de ver las dificultades o incluso en la generosidad con la que manejas lo que Dios te ha dado. ¿Qué decisión tomarás hoy para alinearte con los principios divinos? Deja tus pensamientos en los comentarios y comparte cómo piensas aplicar este principio para transformar tu vida. ¿Crees que es posible activar la bendición de Dios en tu vida? Esta es una pregunta importante. Muchas veces nos limitamos a pensar que las bendiciones de Dios son solo para otras personas o que no son accesibles para nosotros. ¿Crees que Dios puede cambiar tu situación? Si tu respuesta es sí, quiero que escribas en los comentarios. Yo creo en la promesa de Dios para mi vida. Tu declaración de fe es un paso crucial hacia la transformación. Finalmente, ¿te atreves a tomar un paso de fe hoy? Tal vez lo que necesitas no es más esfuerzo humano, sino alinearte con los principios espirituales de Dios. ¿Estás dispuesto a declarar este salmo sobre tu vida todos los días y ver cómo se abren las puertas de bendición? Si es así, comenta. Me comprometo a declarar las promesas de Dios y empieza a hacerlo en tu vida diaria. Si este video ha tocado tu corazón y sientes que esta palabra es justo lo que necesitabas, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más enseñanzas que fortalecerán tu fe y transformarán tu vida. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Si te ha gustado este contenido, te animo a dejar un me gusta en el video, ya que eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas que también necesitan escuchar esta palabra. Y, por supuesto, no olvides compartirlo con tus amigos y seres queridos. Que todos podamos activar las promesas de Dios en nuestras vidas. Gracias por estar con nosotros hoy. Que la prosperidad, la paz y la protección de Dios te acompañen en todo lo que hagas. Nos vemos en el próximo video.